Hola a todos, hoy me les vine con un top 25, acerca de las mejores selecciones de fútbol de Europa. Comencemos. Número 25. Eslovaquia. Apodo: Repre. Director técnico: Jan Kozak. El 14 de octubre de 2009, tras la finalización de la fase europea de clasificación para el Mundial de Sudáfrica, la selección eslovaca consiguió, por primera vez, su participación para un gran torneo internacional, tras la escisión de Checoslovaquia, liderando el grupo 3, dándole así el pase directo al Mundial. Ya en el torneo, Eslovaquia logró conseguir pasar a octavos de final. En el partido debut empató con Nueva Zelanda 1-1 haciendo su primer gol en un Mundial. Perdió con Paraguay 2-0, pero sorprendió al mundo al vencer y a la vez eliminar a nada menos que al último campeón Italia 3-2. Perdió en octavos contra Holanda 2-1, siendo la sorpresa del torneo. Número 24. Austria. Apodo: el equipo maravilla. Director técnico: Marcel Koller. Austria ha participado en un total de 7 copas mundiales, alcanzando el tercer puesto en Suiza 1954. En el torneo disputado en Italia eran favoritos para ganar el título, pero fueron eliminados en semifinales por el anfitrión Italia por 1-0, en un partido marcado por los errores arbitrales en contra del seleccionado austríaco, quedando finalmente en la cuarta posición del torneo. Número 23. Turquía. Apodo: los otomanos. Director técnico: Fatih Terim. Algunos de los más grandes éxitos del seleccionado de Turquía se produjeron en la Eurocopa 2008, donde alcanzó las semifinales, y el tercer lugar en la Copa FIFA Confederaciones 2003. Sin embargo, el logro más importante del combinado turco se produjo en la Copa Mundial de Fútbol de 2002, donde finalizó en tercer lugar, siendo incluso capaz de derrotar a las dos selecciones anfitrionas en sus respectivos países. A Japón por 1-0 en octavos de final en el estadio de Miyagi, y a Corea del Sur por 3-2 en el encuentro por el tercer puesto en el estadio mundialista de Daegu, partido en el que el delantero Aka Nukura anotó el gol más rápido en la historia de los mundiales de fútbol al anotar a los 10 segundos de iniciar el partido. Número 22. Islandia. Apodo: Strákar Nirokar. Director técnico: Lars Lagerbäck. Islandia es una selección del continente europeo que nunca ha participado en ninguna fase final de torneos internacionales. Quizás el único hecho notable en su historia fue el partido del 24 de abril de 1996 en Tallinn, contra la selección de Estonia, ya que en el segundo tiempo, ingresó el delantero Eures Mari Gudjohnsen en reemplazo de su padre Arnór, siendo la primera vez en la que padre e hijo han jugado un partido internacional. A pesar de esto, la selección islandesa viene cosechando buenos resultados y ha mejorado muchísimo desde el 2011 y hoy es un rival de respeto. Destacándose las victorias ante Noruega, 2-0, ante Albania, 1-2, y ante Eslovenia, estos tres últimos por eliminatorias a Brasil 2014, una digna derrota ante Francia, 3-2, en la que estuvieron 2 goles arriba en un amistoso, una derrota ante Suecia, 3-2, en la que la selección dejó una buena imagen e hizo un buen partido y pudo empatar el encuentro, una derrota ante Portugal, 5-3, pero lo destacado fue que Islandia pudo hacerle 3 goles a una de las mejores selecciones del mundo, y un vibrante empate 4-4 ante Suiza como visitante luego de ir perdiendo 4-1. Al finalizar en segunda posición en su grupo camino a Brasil 2014 jugó repesca frente a Croacia para tratar de conseguir su primera clasificación a un mundial. No logró dicho objetivo pues tras un esperanzador empate a 0 goles en Reykjavik en el encuentro de ida, Islandia no pudo ante el mayor rodaje y experiencia de los croatas y cayó derrotada en el partido de vuelta en Zagreb por 2-0. Creo que hubiera sido mejor que hubiera clasificado Islandia no Croacia para el Mundial de Brasil 2014. ¿No? Sí. Opino lo mismo. Pero bueno, si siguen mejorando su nivel a lo mejor podrían clasificarse cómodamente al Mundial de Rusia 2018. Bien, continuemos. Número 21. Serbia. Apodo: las Águilas Blancas. Director técnico: Dijat Bokaat. La selección serbia fue la selección nacional de fútbol yugoslava hasta el 4 de febrero de 2003 y, posteriormente, la selección de Serbia y Montenegro hasta el 3 de junio de 2006, cuando Serbia declaró su independencia como estado sucesor de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Su nombre, por supuesto, cambió oficialmente al del equipo nacional de fútbol de Serbia el 28 de junio de 2006, mientras que el equipo nacional de fútbol de Montenegro fue creado para representar al nuevo estado de Montenegro. Número 20. Gales.
Apodo: Los Dragones. Director técnico: Chris Coleman. La selección del país de Gales es una de las 4 selecciones que componen al Reino Unido. Participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1958, llegando a los cuartos de final, siendo derrotados por Brasil. La escuadra galesa estuvo cerca de clasificar por primera vez a una Eurocopa, concretamente a la del año 2004. Pero en la repesca, segunda en el grupo 9 tras Italia, cayó en casa ante Rusia, que acabó imponiéndose por 1-0. Número 19. Suecia. Apodo: Azules y Amarillos. Director técnico: Erik Camden. Suecia ha tenido varias participaciones exitosas en la Copa Mundial de Fútbol, destacándose la edición de Suecia 1958 donde los suecos fueron subcampeones. Además, han conseguido el tercer lugar en 2 ocasiones. Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, y un cuarto lugar en Italia 1938. Su mejor participación en la Eurocopa fue también en el torneo que organizaron, en 1992, donde llegaron a la semifinal. Número 18. Escocia. Apodo: El Ejército de Tartán. Director técnico: Gordon Strachan. Es, junto a la selección inglesa, el combinado más antiguo del mundo, tras disputar ambos equipos en 1872 el primer partido de fútbol internacional de la historia. Sin embargo, al igual que el resto de selecciones del Reino Unido, no pertenece al Comité Olímpico Internacional, al ser una nación constitutiva. Escocia ha clasificado varias veces a la Copa Mundial de Fútbol y a la Eurocopa, pero nunca ha superado la primera ronda en ninguno de los campeonatos. Número 17. República Checa. Director técnico: Pavel Vrba. Tras la formación de Checoslovaquia luego de la Primera Guerra Mundial, nació la selección de Checoslovaquia, considerada como la antecesora del actual seleccionado checo por la FIFA. Este equipo posee un gran prestigio a nivel mundial, debido a los logros obtenidos por la selección de Checoslovaquia, la cual obtuvo el subcampeonato de la Copa Mundial de Fútbol de 1934 y de 1962 y el título de la Eurocopa 1976. Bajo el título de la República Checa, la selección no se clasificó para una Copa del Mundo hasta la de Alemania 2006. Sin embargo, antes había participado, realizando una buena actuación, en la Eurocopa, llegando a la final en la Eurocopa 1996 y a las semifinales en la Eurocopa 2004. Número 16. Dinamarca. Apodo: El Tomate Mecánico. Director técnico: Morten Olsen. Los daneses fueron unos de los primeros europeos en aparecer en las competiciones internacionales de fútbol, siendo además miembros fundadores del máximo organismo internacional, la FIFA, cuando quedó fundada el 21 de mayo de 1904, y junto a los holandeses fueron el primer país fuera del Reino Unido en formar su asociación para la regulación y participación de un deporte que empezaba a crecer. Como una de las primeras selecciones existentes, recibe una invitación para participar en los Juegos Intercalados de Atenas 1906, en la que supuso la tercera aparición del fútbol como deporte de exhibición y desarrollo en los Juegos Olímpicos. Ha participado en 4 Copas Mundiales, siendo la primera aparición en la edición de México 1986, en donde al derrotar sorprendentemente al combinado uruguayo en la fase de grupos, Dinamarca fue acreedora desde entonces del apodo de El Tomate Mecánico, siendo este apodo un parangón con el apodo de la selección neerlandesa, apodada la Naranja Mecánica. Su mejor actuación fue en Francia 1998 donde alcanzaron los cuartos de final del torneo tras perder contra la selección brasileña, que sería finalmente subcampeona. A nivel continental, Dinamarca ha participado en 7 Eurocopas, siendo una de las selecciones que participaron en su primera edición. Su mejor resultado lo conseguiría en la edición de Suecia 1992, a la que acudió por invitación tras no lograr la clasificación, donde tras derrotar por 2-0 a la selección alemana, Dinamarca se proclamó campeón continental en uno de los sucesos más sorprendentes de la historia del fútbol. Número 15. Rumanía. Apodo: Los Tricolores. Director técnico: Víctor Piturca. Rumanía es uno de los 4 países, junto a Bélgica, Brasil y Francia, en participar en las primeras 3 Copas Mundiales de Fútbol, las únicas disputadas antes de la Segunda Guerra Mundial. En 1994, liderados por Georgi Hagi, lograron llegar hasta los cuartos de final del torneo disputado en los Estados Unidos, tras derrotar a uno de los candidatos, Argentina por 3-2. Sin embargo, los tiros penales ante Suecia impidieron que los rumanos llegaran entre los 4 mejores del torneo.
En la Eurocopa, su mejor participación fue en el año 2000, llegando también a cuartos de final. Número 14. Bosnia y Herzegovina. Apodo: Lirios de Oro. Director técnico: Safet Suaik. La selección nacional de Bosnia y Herzegovina nunca había podido clasificarse para un torneo oficial de la UEFA o FIFA, pero se había acercado en varias ocasiones. En particular, el equipo nacional jugó contra Portugal la repesca tanto para la Copa Mundial de la FIFA 2010 como para la UEFA Euro 2012. La selección nacional estuvo en situación de clasificación para la UEFA Euro 2004 y la UEFA Euro 2012, pero necesitaron una victoria en el último partido para clasificarse para la fase final del torneo. Durante la fase de clasificación para la Copa Mundial de 2006, la selección bosnia estuvo a una victoria de lograr su pase. Para las clasificatorias de la UEFA a la Copa del Mundo de Brasil 2014 compartió el grupo G con Grecia, Eslovaquia, Lituania, Letonia y Liechtenstein. Su primer partido fue contra Liechtenstein, ganado por 8-1 de visita, después venció a Letonia de local 4-1, empató con Grecia 0-0 de visita, le ganó a Lituania 3-0 de local, a Grecia 3-1 de local, le ganó a Letonia 5-0 de visita, después se enfrentó en dos partidos seguidos ante Eslovaquia, perdiendo el primero por 1-0 como local pero ganando el segundo por 2-1 como visitante. Luego venció a Liechtenstein 4-1 como local. En la última fecha venció por 1-0 a Lituania como visitante, logrando sumar un total de 25 puntos al igual que Grecia, pero el equipo de la ex Yugoslavia terminó como líder por su mejor diferencia de goles y de esta manera, la selección de Bosnia logró clasificarse por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. Número 13. Ucrania. Apodo: Los Amarillos y Azules. Director técnico: Mikhailo Fomenko. Ucrania es una de las selecciones más importantes de la antigua Unión Soviética. Uno de los mejores jugadores del mundo, Andriy Shevchenko, fue parte de esta selección. Sin embargo, su presencia no ha podido evitar la constante eliminación de su equipo en las clasificatorias a los diversos torneos internacionales. Croacia, Eslovenia y Alemania eliminaron a Ucrania consecutivamente en las clasificatorias para la Copa Mundial de Fútbol de 1998, la Eurocopa 2000, la Copa Mundial de Fútbol de 2002 y la Eurocopa 2008. Sin embargo, Ucrania logró obtener el liderato del Grupo 2 en un brillante proceso, convirtiéndose en el primer clasificado europeo para Alemania 2006, siendo esta la primera participación de Ucrania en un torneo internacional. Ucrania fue emparejada en el Grupo H, junto a España, Arabia Saudita y Túnez. A pesar de su irregular desempeño, logró llegar a cuartos de final tras derrotar a Suiza en tiros penales y perder luego ante Italia por 3-0. Número 12. Inglaterra. Apodo: Los Tres Leones. Director técnico: Roy Hodgson. El combinado inglés es el más antiguo de los existentes y tiene el honor de ser la primera selección nacional que jugó un partido internacional, el 30 de noviembre de 1872, contra su vecino escocés. Es por esto que Inglaterra ha tenido un rol clave en el desarrollo de este deporte, siendo considerados los inventores y promotores del fútbol. Pese a ser el más antiguo combinado mundial, no fue una de las entidades que participaron en la fundación de la FIFA, y no se afiliaría a ella hasta el año 1905 tras reconocer a las demás asociaciones de fútbol, y es considerado como uno de los mayores logros de la FIFA. Entre sus mejores actuaciones, destaca un título de la Copa Mundial de Fútbol, en la edición en la que fueron locales, la de 1966. Número 11. Croacia. Director técnico: Niko Kovac. Desde su debut como selección independiente, Croacia ha disputado 4 fases preliminares de la Copa Mundial de Fútbol y ha clasificado a la fase final en 3 ocasiones, obteniendo unas buenas actuaciones pese a ser una selección de reciente creación. Entre sus logros cuenta con un tercer puesto logrado en el Mundial de 1998 de Francia, firmando su mejor actuación en su estreno en la gran cita mundialista. En la Eurocopa ha conseguido también notables actuaciones, alcanzando los cuartos de final del torneo en 2 ocasiones de las 4 en las que se ha clasificado para el torneo. Número 10. Rusia. Apodo: Escuadra Rusa. Director técnico: Fabio Capello. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991 y la independencia de Rusia como Estado soberano, renace el equipo ruso en 1992.
El seleccionado ruso es considerado a nivel internacional como la sucesora del antiguo combinado soviético, mas los logros obtenidos en tiempos pasados han abrumado a la nueva selección que ha intentado infructuosamente alcanzar el éxito de su predecesora, la cual además contaba con el talento de jugadores de otros países, como Ucrania. En su nueva etapa como equipo independiente, Rusia ha alcanzado en 2 oportunidades la fase final de la Copa Mundial de Fútbol y en 3 la de la Eurocopa, alcanzando su mayor logro en la edición de 2008 donde cayó en semifinales contra España. Número 9. España. Apodo: La Furia Española. Director técnico: Vicente del Bosque. La selección española ha participado en 13 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol y fue la anfitriona de la edición de 1982. En Sudáfrica 2010 cosechó el mayor éxito de su historia al proclamarse campeona del mundo tras vencer por 0-1 a Holanda, convirtiéndose así en el 8º país en conseguir un mundial y en el primer europeo en lograrlo fuera de su continente. Como selección UEFA, tiene el derecho a participar en la Eurocopa, en la que se ha clasificado para jugar su fase final en 9 ediciones. España ha jugado 4 finales y se ha proclamado campeón en 3 ocasiones. La primera, en la segunda edición del torneo en 1964, jugando como país anfitrión, tras derrotar a la Unión Soviética por 2-1 en la final disputada en el Estadio Santiago Bernabéu. Repitió éxito en la Eurocopa 2008, después de vencer en la final a Alemania por 1-0 con gol de Fernando Torres. En 2012, se convirtió en la única selección de fútbol en ganar 2 Eurocopas consecutivas, tras vencer 4-0 a Italia. Esto también los convierte en la primera selección nacional en ganar el triplete de selecciones con la Eurocopa de 2008, el Mundial de 2010 y la Eurocopa de 2012. Número 8. Italia. Apodo: Los Azzurri. Director técnico: Antonio Conte. El combinado italiano se afilió a la FIFA en 1905, pero no disputó su primer encuentro hasta 1910 cuando debutó ante Francia, con un resultado favorable de 6-2. Desde entonces compite por ser una de las selecciones más laureadas del fútbol. Es, junto con Alemania, el segundo equipo nacional más exitoso en la historia de la Copa Mundial, por detrás de Brasil, después de conquistar 4 títulos en las ediciones de 1934, 1938, 1982 y 2006, siendo además el tercer equipo que ha disputado más finales, incluyendo los subcampeonatos de 1970 y 1994. Es también, junto con Alemania, la segunda selección que más ediciones ha disputado, faltando a la cita solamente en 2 ocasiones de 20 posibles. Número 7. Grecia. Apodo: La Azul, Blanco. Director técnico: Claudio Ranieri. El combinado griego nunca tuvo grandes participaciones en el ámbito internacional hasta su época más reciente, pese a ser uno de los combinados más antiguos en afiliarse a la FIFA, en 1927. Hasta su historia más reciente, logró clasificarse solamente en 3 oportunidades a la Copa Mundial de Fútbol, en la edición de 1994, de 2010 y en la más reciente edición de 2014, y en una a la Eurocopa en la edición de 1980. Fue entonces, cuando siendo una selección de segundo nivel, sorprendería en la Eurocopa 2004 de Portugal y bajo la dirección del alemán Otto Rehagel, los helenos consiguieron derrotar a los anfitriones con un gol de Angelos Charisteas, con lo que se coronaron campeones de Europa por primera vez en su historia. El éxito supuso un avance en el desarrollo de la selección, y desde entonces, son tenidos en cuenta a la hora de clasificarse para los grandes eventos futbolísticos. Número 6. Portugal. Apodo: Deportivo Cristiano Ronaldo. A Seleção das Quinas. Director técnico: Fernando Santos. En la Copa del Mundo de Uruguay 1930 los lusitanos estuvieron ausentes, al igual que una gran cantidad de países europeos, dado el alto costo del viaje al país sudamericano. Pero luego estuvo largos años tratando de llegar a la competición, pero sus clasificaciones no fueron las mejores. Para Italia 1934, Francia 1938, Brasil 1950, Suiza 1954, Suecia 1958 y Chile 1962 no logró conseguir el boleto para la cita mundialista y su participación se hizo esperar. Recién dijo presente en la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 donde consiguió el mejor puesto en su historia. Tercer lugar. Además tuvo a Eusebio como goleador del torneo con 9 tantos. Integró el grupo C donde terminó en el primer puesto y junto a Hungría accedió a los cuartos de final.
Allí batió a Corea del Norte con un tridente de tantos de Eusebio, conocido como la perla de Mozambique, ya que nació en dicho país africano, y en semifinales se acabó el sueño cuando perdió ante la anfitriona Inglaterra por 2-1. Número 5. Suiza. Apodo: Schweizernati. Director técnico: Vladimir Petkovic. Los máximos logros internacionales de Suiza son haber llegado a cuartos de final en los mundiales de 1934, 1938 y 1954. Además, en 2006, Suiza batió el récord de imbatibilidad en los mundiales, estando 559 minutos sin encajar un solo gol, superando así a la selección italiana, lo que lo convirtió en el único equipo en la historia en finalizar un mundial sin encajar goles, empatando a 0 con Francia, ganándole 2-0 a Togo y Corea del Sur y empatando a 0 con Ucrania, perdiendo finalmente 3-0 en tanda de penales. Dicha racha perduró hasta 2010, donde tras su primera presentación recibió un gol en su segundo partido ante Chile. Número 4. Francia. Apodo: Los Galos. Director técnico: Didier Deschamps. Francia ha participado en 14 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, obteniendo el título en el Mundial de 1998, realizado en suelo francés, tras vencer en la final por 3-0 a Brasil. Más tarde fue finalista en el Mundial de 2006, perdiendo en la final ante Italia en definición por penaltis. También ha estado presente en 9 ediciones de la Eurocopa, donde ha logrado 2 títulos. El primero siendo local en la Eurocopa 1984, donde derrotó en la final por 2-0 a España. Luego ganó la Eurocopa 2000, jugada en Bélgica y los Países Bajos, venciendo a Italia en la final con gol de oro por 2-1. Ha ganado en 2 ocasiones la Copa FIFA Confederaciones en las ediciones de 2001 y 2003. Número 3. Bélgica. Apodo: Diablos Rojos. Director técnico: Mark Wilmots. Bélgica ha participado en un total de 11 Copas Mundiales, alcanzando su mejor resultado con el 4º puesto obtenido en la Copa de 1986, tras no poder batir en semifinales a Argentina, que posteriormente saldría campeona de dicha Copa del Mundo. El combinado belga ha obtenido buenos resultados también en la Eurocopa, al lograr el 3er lugar en 1972 y llegar a la final en 1980. En los Juegos Olímpicos, obtuvo una medalla de oro cuando fue local en 1920. Número 2. Holanda. Apodo: La Naranja Mecánica. Director técnico: Guus Hiddink. La selección de fútbol de los Países Bajos es uno de los equipos más importantes del mundo. Si bien nunca ha ganado la Copa Mundial de Fútbol, ha estado presente en 3 finales de este torneo, en 1974, en 1978 y en 2010. También ha alcanzado el título de la Eurocopa, en 1988. En la década de 1970, recibió el apodo de la Naranja Mecánica debido al color de su uniforme y al excelente nivel de juego alcanzado en aquellos años, cuando consiguió llegar a 2 finales consecutivas del Mundial. Número 1. Alemania. Apodo: Las Águilas. Director técnico: Joachim Löw. Aunque ya existía un combinado alemán no oficial desde finales del siglo XIX, Alemania no disputaría su primer encuentro hasta 1908, cuando se enfrentó a Suiza con un resultado desfavorable de 5-3. Pese al inicial tropiezo, consiguió convertirse en una de las selecciones de mayor prestigio en el mundo, además de ser la selección europea y mundial que más finales de la Copa Mundial de Fútbol ha jugado en la historia, ya que la ha disputado en 8 ocasiones. 1954, 1966, 1974, 1982, 1986, 1990, 2002 y 2014. A nivel continental es la selección que más veces ha ganado la Eurocopa junto con España, con 3 títulos en su haber. Bueno amigos, esto fue todo. Si te gustó, puedes dejar un like y una suscripción. Chao.